El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece textualmente que las facultades que no están conferidas expresamente por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Por tal motivo, al no haberse reservado a la Federación la facultad de legislar en materia civil, los estados de la Federación conservan la facultad de legislar en esta materia, en donde se incluye la responsabilidad civil derivada de causar la muerte de alguna persona, cuya regulación está prevista por el Código Civil del Estado de San Luis Potosí. Ahora bien, sujeto a la comprobación de la existencia de la responsabilidad civil imputable a determinada persona, en el caso de un hecho ilícito que produjo la muerte de determinada persona, como puede ser un accidente automovilístico, en términos de lo dispuesto por el artículo 1746 del Código Civil de San Luis Potosí, dicho código establece las bases para la compensación a ser retribuida tanto a favor de la sucesión a bienes de la persona fallecida como en su caso de sus herederos. Para ello, dicha legislación establece tres conceptos a saber para la reparación patrimonial del daño, y que son daños en sí mismos, perjuicios y daño moral. Ahora bien, a efecto de cuantificar el pago que pudiera corresponder por cada uno de estos conceptos, debemos remitirnos a lo dispuesto por los artículos 1751, segundo y tercer párrafo, 1752, 2223 y 2224 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí y los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 1751, segundo y tercer párrafo del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí establecen que para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señale la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior nos remite a observar lo dispuesto por el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, que a partir de su reciente reforma, establece que el número de días para el caso de muerte asciende a 5,000 días de salario mínimo en lugar de los 700 días de salario previamente previstos. Ahora bien, el salario mínimo descrito para la cuantificación del daño por muerte es el determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y publicado periódicamente en forma anual en el Diario Oficial de la Federación, siendo que el salario mínimo actual para el 2014, en el caso de San Luis Potosí, como área geográfica B, es de 63.77 pesos. Es importante considerar que el monto de dicho salario aumenta cuando se trata de trabajadores con un salario mínimo profesional, lo que implicaría un mayor parámetro de cuantificación si fuera el caso. En base a lo anterior, tenemos que el cuádruple de los 5,000 días previstos por la Ley Federal del Trabajo asciende a 20,000 días de salario, que multiplicados por el salario mínimo vigente de 63.77 pesos, asciende a una cantidad de 1.275.400 por concepto de reparación del daño. Adicionalmente a ello, existen criterios que apuntan a la posibilidad del reclamo adicional de perjuicios considerados como lucro cesante. Esto es a razón de las percepciones que pudo haber dejado de obtener la persona fallecida y para lo cual comienzan a generarse interpretaciones jurisprudenciales, principalmente al amparo de la entrada en vigor de la reforma en materia de derechos humanos del 2011. Y observando los criterios al respecto sustentados en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, debemos agregar la posibilidad de cuantificar el posible daño moral causado, en cuyo caso el juez o juzgador será quien determine si existe o no el daño moral, y bajo su criterio cuantificará la condena o indemnización tomando como referencia lo establecido por el artículo 1752 ter en razón de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Adicionalmente, es importante señalar que a las cantidades descritas se les debe agregar lo que se considera es el interés legal previsto por el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí en los artículos 2223 y 2224, a razón de un 9% anual, el cual se generaría a partir de la fecha en que se causa el daño y hasta en tanto éste sea reparado. Por todo lo expuesto, podemos ver que hoy en día el monto de reparación del daño a los herederos de una persona fallecida con motivo de algún hecho ilícito de carácter civil es mucho mayor de lo considerado previamente por la legislación y los criterios jurisprudenciales. Muchas gracias.